Carlos Monsiváis estaba en todas partes a la vez, o al menos esa era la sensación. Uno abría el periódico el domingo y ahí estaba su columna. Prendía la tele y ahí estaba, comentando política, cine, rock, lo que fuera. Iba a una marcha y ahí estaba, con su impermeable, tomando notas. Asistía a un concierto de Caifanes o de Café Tacuba y ahí estaba, en primera fila, como si fuera un adolescente más. Daba una conferencia en la universidad y el auditorio se llenaba. Publicaba un libro y se agotaba en días. La gente empezó a bromear con que tenía clones. Era la única explicación posible para que un solo hombre pudiera estar en tantos lugares al mismo tiempo. Escribir tanto, leer tanto, saber tanto de tantas cosas distintas. No era una persona, era un fenómeno atmosférico. Juan Villoro, que lo conoció tan bien, encontró la manera exacta de decirlo. Monsiváis, escribió, dejó una inmensa colección de huecos. Un hueco en el periódico de los domingos, un hueco en las marchas, un hueco en las conferencias, un hueco en la esquina donde siempre estaba, un hueco en la conversación nacional. La pregunta es, ¿cómo un cronista, un hombre que escribía en periódicos, alguien cuyo oficio parecía tan ligado a lo efímero, se volvió indispensable para entender a todo un país? Porque Monsiváis no era funcionario público, no era presidente de nada ni dirigía una institución, no tenía poder formal ni daba órdenes, solo escribía. Y sin embargo, cuando él hablaba, la gente escuchaba. Cuando él escribía, la gente lo leía. Cuando él señalaba algo, ese algo se volvía importante. Él no escribía sobre México, él escribía desde México, desde adentro, desde el ruido de la calle, desde la cantina y el mitin político y la sala de cine de oro y el estudio de grabación. La crónica, para él, no era un género literario entre otros. Era el único género capaz de sostener todo eso al mismo tiempo. Por eso estaba en todas partes. Porque todo lo que pasaba en México, de alguna manera, le pertenecía. Y él, a su vez, le pertenecía a todo lo que pasaba. Era un testigo profesional. Un hombre que hizo de la mirada su oficio. Y cuando ya no estuvo, la pregunta que quedó flotando no vino de ningún texto oficial ni de ningún discurso de despedida. Vino de los lectores de los domingos, de la gente común que durante décadas lo había acompañado con el café en la mano. ¿Y ahora quién va a contarnos? Esa pregunta todavía no tiene respuesta. En 1938, Carlos Monsiváis nació en la colonia Portales, al sur de la Ciudad de México, y ahí se quedó, para siempre. Nunca se mudó de esa casa de la calle San Simón. Los visitantes que llegaban a verlo, intelectuales, políticos, periodistas, estudiantes, tenían que pasar la prueba de los gatos. Entraban y ahí estaban, esparcidos sobre los libros, durmiendo sobre los papeles, paseándose por los estantes con la soberbia de quienes saben que son los verdaderos dueños del lugar. Pero antes de esa casa, antes de los gatos y de los libros, hubo un éxodo. Su familia, por línea materna, venía de Zacatecas, de una tradición protestante que se remontaba a su bisabuelo. En un México abrumadoramente católico, ser protestante era ser parte de una minoría. Una minoría bien pequeña, mal vista, a menudo perseguida. La familia emigró hacia la Portales y Monsiváis llamó a este viaje con cierta ironía y devoción el éxodo hacia Canaán Portales, la tierra prometida. Él mismo lo describió en su autobiografía de 1966. Le había correspondido nacer del lado de las minorías. Se definió como precoz, protestante y presuntuoso. Su verdadero lugar de formación, dijo, fue la escuela dominical. Ahí, en una iglesia interdenominacional de la Portales, aprendió versículos de memoria. Memorizó los libros de la Biblia en tiempo récord. Descubrió la literatura en las rodillas de una traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Desde esa esquina, desde esa minoría, desde esa casa que nunca abandonó, Monsiváis vio a México y lo contó todo. Carlos Monsiváis no inventó la crónica, eso sería una exageración. Pero lo que sí hizo fue reinventarla de tal manera que después de él ya no se puede escribir igual. La crónica, tal como la practicó, era un género híbrido.
parte ensayo, parte periodismo, parte sketch teatral, parte historia oral. Y en sus textos cabía todo: la descripción precisa de una manifestación, el diálogo recogido en una cantina, la letra de un bolero, la reflexión sobre el cine de oro, la burla feroz a un político, la cita de un poeta, y todo eso junto, en el mismo párrafo, sin pedir disculpas, como si la realidad misma fuera así de caótica, y él solo se limitara a registrarla. Su gran interlocutor era la opinión pública, pero no la opinión pública de los editoriales ni de las encuestas. La otra, esa voz colectiva que se escucha en las calles, en los camiones, en las filas del cine, en las conversaciones de vecindad. Monsiváis trataba a esa entidad como si fuera un personaje más. Le daba voz, le prestaba oído, la citaba, la parodiaba. La opinión pública, con mayúsculas, en sus crónicas, no era un dato estadístico. Era un coro griego que comentaba la acción mientras ésta ocurría. Y su herramienta central fue la ironía, pero no como un adorno retórico ni un chiste fácil. La ironía en Monsiváis era un método. Era una forma de decir las cosas sin decirlas del todo, de señalar las contradicciones sin resolverse, de burlarse del poder sin rebajarse a su nivel. La ironía era el único lenguaje posible para hablar de un país que se contradice a sí mismo constantemente. El 2 de octubre de 1968, Carlos Monsiváis llegó tarde a la Plaza de las Tres Culturas. Y esa demora quizá le salvó la vida. Cuando entró, dijo después, aquello era simplemente un infierno. Las metrallas, los tiros, el estrépito que duró más de 20 minutos. Esa noche, él y sus amigos pasaron horas al teléfono, averiguando quién había caído, quién estaba herido, quién había sido detenido. Hubo 2.000 detenidos y 100 de ellos estuvieron en la cárcel por más de 3 años. Lo veo como uno de los días más tristes de mi vida, confesó décadas después. Antes del 68, Monsiváis ya era un cronista brillante. Después del 68, se volvió otra cosa. Se volvió un testigo necesario. Durante los meses previos a la masacre, había trabajado en la UNAM. Había participado en la Asamblea de Intelectuales en apoyo al movimiento estudiantil. Había conducido un programa de radio solidario con los estudiantes. Y seguía escribiendo crónicas. No solo de lo que pasaba en las marchas y en los mítines, sino de lo que pasaba en la cabeza de la gente, en la prensa, en la conversación pública. 3 años después publicó Días de Guardar, que no era un libro sobre la matanza, aunque la matanza lo atravesaba todo. Era un libro sobre México, sobre cómo un país que se creía moderno descubrió de golpe que el poder podía matar estudiantes en una plaza y después felicitarse por ello. Y desde entonces la crónica dejó de ser para él un género entre otros. Se volvió una forma de dar testimonio, la única que él conocía. En 1977, Carlos Monsiváis publicó Amor Perdido. Y ese libro era muchas cosas a la vez. Una colección de perfiles sobre figuras del cine y la música. Una crónica de la vida sentimental mexicana. Un ensayo sobre la relación entre el poder y el espectáculo. Pero sobre todo, era algo que en ese momento parecía una rareza. Un libro que tomaba en serio la cultura popular. Mientras otros intelectuales miraban con desdén el cine de oro, la música ranchera, los boleros, las fotonovelas, Monsiváis los estudiaba con la misma dedicación que otros daban a la filosofía de Hegel. No porque creyera que Pedro Infante fuera un poeta, sino porque entendía algo que sus colegas no veían. Que esas expresiones populares tenían escrita en clave de melodrama y sentimentalismo la verdadera historia del país. Lo que amamos en masa también nos educa, nos consuela y nos manipula, escribió. Las canciones, las películas, las figuras públicas no eran para él curiosidades antropológicas, sino una escuela sentimental. Un lugar donde se aprende qué es el amor, la decencia, el éxito y hasta la tristeza. Sus textos sobre José Alfredo Jiménez son un ejemplo perfecto. La canción ranchera es el gran golpe de una metafísica para las masas, escribió. Y en otro texto, un poquito más filósofo. En la catarsis primaria, el pueblo se desquita de la imposibilidad económica y cultural de ir al psicoanalista. No se burlaba de quien lloraba con las canciones de José Alfredo.
De hecho, tomaba en serio ese llanto, lo analizaba y le encontraba sentido. En su biblioteca personal, junto a los tomos de literatura y filosofía, había más de 5.000 discos. Gospel, rancheras, clásicas, jazz, música yucateca, boleros. No lo guardaba por coleccionismo, porque para él la música era una manifestación de la vida pública, un producto cultural y una referencia abarcadora, algo tan importante como cualquier libro. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un temblor de 8.1 grados sacudió a la Ciudad de México. Carlos Monsiváis estaba en su casa de La Portales, y cuando salió a la calle, el paisaje era otro. Lo que vio en los días siguientes lo convenció de algo que después escribiría con claridad. El terremoto no solo destruyó edificios, creó ciudadanos. Ante la ineficacia notable del gobierno de Miguel de la Madrid, paralizado por la tragedia, escribió, el conjunto de sociedades de la capital se organiza con celeridad, destreza y enjundia multiclasista. En 2 semanas, cerca de 1 millón de personas, estudiantes, amas de casa, albañiles, oficinistas, se lanzaron a las calles a rescatar cuerpos, a levantar escombros, a organizar albergues, a distribuir víveres, y lo hicieron sin esperar órdenes. El presidente de la Madrid, cuando le preguntaron por esos voluntarios, respondió con una frase que Monsiváis luego guardó como una prueba. La sociedad civil es parte del Estado. Pueden irse a sus casas. Ya los llamaremos si los necesitamos. Pero nadie se fue. Nadie se quedó esperando el llamado. Monsiváis registró cada gesto. Las brigadas juveniles, las mujeres que cocinaban para los rescatistas, las cadenas humanas para remover piedras. Y sobre todo, registró algo más difícil de ver. El momento en el que el miedo se transformó en solidaridad. Cuando publicó No sin nosotros, los días del terremoto 1985 a 2005, puso título a lo que había visto nacer entre los escombros. La sociedad civil mexicana, esa abstracción que hasta entonces solo habitaba los discursos políticos, se había vuelto real. En la casa de la calle San Simón, los verdaderos dueños no eran los libros, aunque hubiera 24.000. Los verdaderos dueños eran los gatos. Llegaron a ser 13, o 17, o 20, según la época. Lo cierto es que siempre hubo más de una docena de felinos paseándose entre las estanterías, durmiendo sobre los papeles, instalándose en el escritorio con la soberbia de quienes saben que no serán molestados. Y Monsiváis les ponía nombres que eran crónicas en sí mismos. Mao Zedong, Katzinger, Fray Bartolomé de las Bardas, Misantropía, Peligro para México, Ansia de militancia, Victoria sobre el fraude y el retorno del siniestro Chocorrol. Cuando le preguntaban por esas ocurrencias, respondía con una sonrisa. Sé que preguntaron esto para hacerme pasar por un excéntrico, pero la historia me absolverá. Un día Carlos Slim fue a visitarlo, y en algún momento Chocorrol decidió orinar en el finísimo saco del empresario. Slim no se dio cuenta. Monsiváis, que lo vio, cerró la boca. El magnate salió de la casa con el saco bien firmado, y nadie supo nunca si fue lealtad felina o simple venganza clasista. Cuando alguien osaba quitar un gato de una silla para sentarse, Monsiváis lo detenía. El psicólogo de los gatos dice que eso no les hace bien. El especialista, por supuesto, no existía. Era simplemente un invento para no importunar a sus gatos. Sin mis libros me sería imposible vivir, y sin mis gatos también, dijo una vez. Los libros no maullan, ni los gatos proporcionan sabiduría, así que no podría elegir. Preferiría entonces vivir sin mí. Y en otra ocasión dijo algo un poco más breve. Un gato es la única posibilidad de acariciar a un tigre. Carlos Monsiváis supo desde niño lo que era estar del lado equivocado. Protestante en un país católico. Intelectual de izquierda en un régimen de derecha. Y esa posición, la del margen, le dio una mirada que otros no tenían. Cuando en 2010 la derecha mexicana arremetió contra el matrimonio igualitario, Monsiváis respondió documentando las etapas del odio en México, desde el baile de los 41 en 1901, cuando Porfirio Díaz mandó a detener a casi medio centenar de homosexuales vestidos de mujer, hasta las declaraciones del cardenal Norberto Rivera, llamando al PRD instrumento del maligno por aprobar las bodas gay.
Y su método era siempre el mismo. No argumentar contra el prejuicio, sino exhibirlo. Citar lo que la sociedad decía en voz baja y dejarlo ahí, expuesto, sin comentario. Un ejemplo. No hay duda. Lo propio del homosexual es su inferioridad natural, su inhumanidad. Escribía, reproduciendo esa voz de odio, para que el lector la reconociera en toda su crudeza. Rivera llamando puros maricones a los artistas abstractos. El absurdo en sus manos no necesitaba ningún remate, se exponía solo. Pero su compromiso con los márgenes no se limitaba solo a un grupo. También estaba con los indígenas. Por ejemplo, se les condena al infierno de la falta de oportunidades, complementada por la ausencia de respetabilidad. O con las mujeres, a quienes apoyó en sus luchas por la despenalización del aborto. O con los animales, por los que creó un refugio llamado Gatos Olvidados y dejó dinero en su testamento para mantenerlo. Su libro sobre Salvador Novo, Lo marginal en el centro, no era una biografía, era una declaración de método. Los márgenes pueden colarse al centro sin pedir permiso. Cuando murió, sus amigos lo velaron con una bandera gay sobre el féretro. Él mismo lo había pedido. Carlos Monsiváis coleccionó cosas durante más de 30 años. Y no se sabe muy bien cuándo empezó, pero sí dónde. En los tianguis, en los mercados de las pulgas, en las ferias de viejo, en los puestos de la Lagunilla. Iba cada domingo, cada sábado, con la misma disciplina con la que otros iban a misa. Cuando él murió en 2010, la colección tenía más de 20,000 piezas. Fotografías, dibujos, grabados, miniaturas, maquetas, documentos históricos, partituras, soldados de plomo, muñecas de cartón. Todo lo que México había producido en los últimos 2 siglos y que los museos convencionales no sabían dónde poner. El nombre del museo que hoy alberga estas piezas lo puso él mismo, El Estanquillo, por esos pequeños comercios del México del siglo XIX donde se vendía de todo: dulces, cigarros, periódicos, juguetes, lo que fuera. Una tienda donde cabía el mundo entero en unos pocos metros cuadrados. Y así era su colección. Un estanquillo donde cabía México entero. El edificio está en una de las esquinas más emblemáticas del centro histórico: Isabel la Católica y Madero. Fue construido en 1890 para albergar la joyería La Esmeralda, la más lujosa del Porfiriato. Después fue oficina de gobierno, después banco, después discoteca. Pero desde el 2006 es la casa de las cosas de Monsiváis. Y cuando le preguntaban por qué guardaba todo eso, respondía sin explicar demasiado. Fui cada domingo a la Lagunilla y cada sábado a la Plaza del Ángel. 20,000 piezas, todavía esperando a que alguien las mire. Carlos Monsiváis criticó al PRI durante décadas. Le dedicó párrafos enteros a la corrupción, al autoritarismo, a la simulación de la democracia mexicana. No tuvo piedad con los políticos, con los discursos oficiales, con la hipocresía del poder. Y sin embargo, escribió en Excelsior, y en Uno más Uno, y en La Jornada, y en Proceso, y en revistas que de algún modo dependían de la publicidad del Estado. Y fue invitado a actos oficiales, y tuvo amigos en el gobierno, y recibió premios de instituciones que también premiaban a sus adversarios. Pero esta contradicción no lo invalida. De hecho, lo hace más interesante. Porque en México durante todo el siglo XX no había afuera limpio desde donde criticar. El poder lo impregnaba todo. Los periódicos necesitaban anuncios. Las universidades necesitaban presupuesto. Las editoriales necesitaban contratos. Incluso los intelectuales más críticos tenían que negociar con el sistema para existir. Monsiváis no fue la excepción. Nunca pretendió serlo. Su relación con el poder no fue ni de sumisión ni de ruptura. Fue de tensión permanente. Estaba dentro, sí, pero no dejaba de señalar. Conocía a los políticos, pero los retrataba con ironía. Asistía a las ceremonias oficiales, pero las crónicas que escribía después las vaciaban de solemnidad. Aceptaba el reconocimiento institucional, pero lo usaba para seguir diciendo lo mismo que siempre había dicho. La pregunta que dejó sin responder explícitamente es la que cualquier intelectual en México tiene que hacerse. ¿Puede uno ser independiente en un país donde todo está conectado con el poder? Él no dio una respuesta teórica, dio una respuesta práctica.
seguir escribiendo, seguir señalando, desde donde fuera posible. El 19 de junio de 2010, Carlos Monsiváis murió en la Ciudad de México. Tenía 72 años. Una fibrosis pulmonar, de esas que van cerrando el aire poco a poco, se lo llevó. Lo velaron en el Museo de la Ciudad de México, a unas cuadras de su casa, de sus portales, de sus gatos. La fila para despedirlo daba la vuelta a la manzana. Gente común, lectores de los domingos, estudiantes que crecieron con sus crónicas, viejos amigos, políticos de todos los partidos, activistas, artistas, vecinos, todos haciendo fila, todos esperando. Sobre el féretro pusieron dos banderas, la de México y la arcoíris, porque él mismo lo había pedido. Pero además alguien también puso una foto suya con un gato amarillo, como para recordar que la solemnidad no era lo suyo. En el homenaje sonó de todo: el himno nacional, el Ave María, un salmo protestante, danzones, boleros, y en un momento la gente empezó a aplaudir. Y aplaudió, y siguió aplaudiendo, durante 7 minutos sin parar. Después lo llevaron al Palacio de Bellas Artes, el lugar donde México despide a sus grandes figuras. Y después, al Panteón Civil de Dolores, a descansar. Monsiváis no era un escritor de libros, aunque haya escrito libros memorables. Era un escritor de columnas de periódico, de crónicas. Y su obra, la mayor parte, sigue dispersa en hemerotecas, en archivos digitales, en páginas amarillentas que nadie volvió a tocar. Columnas, prólogos, programas de mano, participaciones en mesas redondas, conferencias inéditas, textos para catálogos de exposiciones. Una galaxia dispersa que nadie ha logrado reunir del todo. Su legado, como dijo Juan Villoro, es todavía futuro. Y en ese futuro cabe todo lo que él fue. El niño protestante de la Portales, el cronista del 68, el que tomó en serio la cultura popular, el que caminó entre los escombros del 85, el que defendió a las minorías, el que coleccionó 20.000 objetos para que no se perdieran, el que tenía más de 13 gatos con nombres absurdos, y que respondía con una sonrisa cuando le preguntaban por qué guardaba todo. Fui cada domingo a la Lagunilla y cada sábado a la Plaza del Ángel. Esa frase, dicha así, sin explicar más, es quizá la mejor definición de su oficio: ir, mirar, guardar y contar. Monsiváis ya no está, pero la Portales sigue ahí. El estanquillo sigue abierto, con sus más de 20.000 piezas esperando a que alguien las mire. Y en algún lugar de México, un lector abre el periódico el domingo por la mañana y por un instante busca su columna. No está, pero todo lo demás está. Todo lo que él contó, todo lo que él vio, todo lo que él sin querer nos dejó. Porque el cronista no se fue del todo. Dejó sus herramientas, sus 20.000 piezas, sus libros, sus columnas, sus frases, su ironía, su manera de mirar. Y la pregunta que los vecinos de la Portales pegaron en su fachada cuando él murió sigue ahí, sin respuesta. ¿Y ahora quién va a contarnos? Gracias.